Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es algo que vamos a meternos un poco más con lo que es el código, ¿no? Bueno, entonces se llama así de programación básica. No es en realidad programación, sino un poco más de manejo del código. Primero les voy a mostrar esta herramienta que quizás muchos las conocen, que tiene que ver con cómo simular funciones de distribución, ¿no? Que es una herramienta que otros software lo tienen. De hecho, ustedes lo pueden hacer esto en Excel, lo pueden en SPSS, pero les voy a mostrar cómo es en R. Después hay una familia de funciones que se llaman apply, que es una familia porque son varias, distintas, y las vamos a ver. Vamos a ver cómo definir una función propia. Hasta ahora nosotros usamos dentro de cada paquete todas las funciones que venían, pero vamos a ver que eso podemos definir nuestra propia función. ¿Y cómo es un proceso iterativo? O sea, cuando nosotros tenemos que aplicar algún código muchas veces a una secuencia, bueno, lo podemos programar para que lo haga de forma automática. Entonces, esas son, dentro de los que no somos programadores, las herramientas que podemos llegar a utilizar. Ahora, si a ustedes les interesa un poco más realmente entrar en lo que es la programación de R, yo les dejé el enlace a un par de libros que están online. Este es uno. Sí, no sé, bueno, hay una versión online. En algún lugar yo puse el enlace. Y este es otro. Si no los googlean y aparecen porque no sé qué le pasó al enlace. Bueno, entonces este tiene un poco más de lenguaje de programación, el uso de if, de condicionales. Estos realmente están buenos y están libres en un sitio que no los puedo ver. Bueno, no sé, se borraron los enlaces. Bien, entonces con estos dos libros ustedes pueden ver. Y también acá hay otros. Hay uno que es específico para hacer paquetes, ¿no? Uno puede ser que haya programado funciones, que haya trabajado en una temática que no tiene un paquete y que después ese paquete lo presente. La lógica es la misma que la de publicar un paper, ¿no? Hay que hacerlo con ciertas normas que están ahí en ese libro o en otros lugares, tienen revisores, tienen una serie de reglas, pero hay mucha gente que a partir de su trabajo de tesis, si hace algo que es original, lo publica como un paquete. Bien, bueno, ¿para qué sirve hacer o simular funciones de distribución, ¿no? Las funciones de distribución, ustedes se acuerdan que es una función que lo que hace es asignarle una probabilidad a un valor numérico, ¿no? Entonces, a nosotros nos sirve, cuando tenemos nuestros registros, nuestros datos, saber cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores a S o menores a S si estamos con distribuciones continuas, y con distribuciones discretas cuál es la probabilidad así de un valor. Estas son las distribuciones que normalmente se ven en los cursos de estadística, ¿no? La distribución binomial, que es una distribución discreta, que se usa cuando la respuesta es dicotómica, éxito o fracaso. La distribución de chi cuadrado, la F, que la vemos en los análisis de varianzas, hipergeométrica, normal, Poisson. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es, cada una de estas funciones tiene parámetros, ¿no? Por ejemplo, no sé, la función, la uniforme, tiene un parámetro que es 1 sobre n, la probabilidad de cada evento. Y así, ¿no? La normal es la media y la varianza, la Poisson es un lambda. Entonces yo lo que puedo hacer es poner cuál es el parámetro sobre cada función de distribución, que en realidad son familias, porque tienen distintos formatos según de los parámetros, y generarlos. Entonces, ¿para qué me puede servir? Bueno, una de las cosas que es lo que se llama análisis de Monte Carlo, ¿no? El análisis de Monte Carlo lo que hace, a partir de la distribución de nuestros datos,
lo que hace es simulaciones. Y después lo que yo puedo hacer es como generar una población, hacer un remuestreo y de alguna manera, todo esto lo es muy rápido, lo estoy explicando, ¿no? Es como obtener una función de distribución propia de nuestros datos. Eso es más o menos cómo funciona el análisis de Monte Carlo. También yo puedo plantear hipótesis y ver cómo es mi distribución bajo hipótesis nula. Puedo simularlo, decir, bueno, mis parámetros son estos bajo hipótesis nula y bajo hipótesis alternativas, y puedo hacer una suerte de simulación. Puedo simular distintos escenarios, ¿no? Yo de pronto, muchas veces los escenarios sirven para probar cosas, ¿no? Yo no compruebo, las comprobaciones son matemáticas, pero por ejemplo en INTA había un tesista, un chico que era ingeniero forestal, y él quería probar que cuando uno determina el volumen de un rodal, de un tronco, si no tiene en cuenta que los datos a través de la altura están correlacionados, o sea, lo hace como un cono, comete errores. Y yo le dije, está buenísima tu idea, pero ¿dónde vas a conseguir datos de eso? ¿No? ¿Dónde vas a conseguir árboles y vas a medir que haya árboles que sean más cilíndricos, más cónicos? Y bueno, nada, simplemente terminamos simulándolos. Y entonces él lo que hizo fue plantear distintos escenarios de distintas especies. Siempre hay, buscando en internet, alguien que haya armado un modelo de simulación, porque a veces los modelos de simulación que implican fenómenos biológicos no son tan simples. Pero siempre, si uno busca, hay alguien. Entonces en ese caso él armó ese escenario. Dijo, bajo estas situaciones, estos modelos que tienen en cuenta la correlación a través del árbol sirven y estas no. Entonces eso fue un ejemplo. Yo he usado muchas veces estos escenarios de simulación para determinar tamaños de muestreo, ¿no? A veces uno tiene que hacer un muestreo a campo y sabe que hay una correlación espacial entre. Entonces, cuando son grandes extensiones, uno se puede poner en una situación intermedia y decir, bueno, con esta variabilidad que yo quiero tener, con esta exactitud, y hacer un muestreo. Y la idea es hacer, por ejemplo, ver hasta qué se estabilizan los parámetros. O sea, yo voy aumentando el tamaño de muestra bajo esa distribución. Bueno, entonces en eso se hace. Y también muchas veces sirve para hacer estimaciones de parámetros. Porque yo lo que tengo es la población, ¿no? Bueno, entonces a partir de la población también puedo hacer muestreo y parámetros. Bueno, y así hay muchos escenarios que uno puede hacer. Hay escenarios económicos donde uno puede hacer simulaciones y plantearse situaciones de mínima, situaciones de máxima. Muchas veces los economistas lo que hacen es como decir, bueno, cuál fue el peor escenario en los últimos años, cuál fue el mayor. Entonces, en función de ese rango de escenarios, arman lo que es el análisis de riesgo, ¿no? O sea, si este año nos va muy mal, por ejemplo, que sería bueno, ¿cuál sería la probabilidad de invertir? Bueno, tienen muchos usos. Yo se los comento, no es que los vamos a ver, pero sepan que existen y que se pueden hacer con R y buscar. Si a alguien le interesa esto, buscamos publicaciones. Bueno, y si nosotros vemos, por ejemplo, bajo la distribución normal, que es la que todos conocemos, lo que podemos obtener hay distintas funciones, ¿no? Está la que nos da los valores de los cuantiles, la que nos da la P normal, que es cuál es la probabilidad de un valor menor al cual, el que nos da el valor de densidad. Entonces, ahora vamos a ver cuando lo usemos en los códigos que hay distintas maneras. Entonces, bueno, esto lo miramos acá y después lo hacemos. Una de las cosas cuando yo hago una simulación es que le puedo poner lo que llamo una semilla. Todos los algoritmos de simulación tienen un inicio. Entonces, si ese inicio es siempre el mismo, entonces la simulación se va a repetir. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a esto una semilla inicial, que puede ser un número cualquiera, entonces esto va a hacer que cada vez que yo genere datos y haya puesto esta semilla antes, me va a dar el mismo subconjunto. Por ejemplo, acá estoy diciendo que genere es 1.000.000 de datos normales con media 0 y desvío 1. Entonces me da esto. Si yo lo vuelvo a hacer, lo va a hacer siempre. Si uno realmente quiere generar un escenario de simulación, por lo general lo que se hace es al revés. Uno se asegura que esta semilla sea random. Entonces le pone acá la semilla
un RNOR, para que cada vez genere una semilla distinta y no se me repita la simulación. Bueno, entonces vemos acá, bueno, que calculamos el desvío. Fíjense, yo le puse media cero y da casi cero, porque en realidad lo que yo estoy tomando, la población normal va de menos infinito a infinito. Lo que yo estoy tomando es una muestra. Entonces acá hay un desvío. Y esto es también. Bueno, pero si yo la grafico, miren qué bonita que está. Y sigue siendo normal. Otra de las cosas que tienen son aplicaciones didácticas, ¿no? Acá yo les puse un ejemplo. Ustedes no sé si se acuerdan del teorema central del límite, ¿no? Que decía que a medida que uno aumentaba el tamaño de n, independientemente de cuál fuese la distribución inicial, tendía a una distribución normal. Y entonces acaba que con n10 se ve así, con n100 se ve así y con n1000 ya se ve, ¿no? Entonces, muchas veces también tienen estas aplicaciones didácticas. Y otro ejemplo muy piola es que ya no tenemos más por qué usar tablas. Las tablas, no sé si ustedes llegaron a usar alguna vez, esas tablas en papel que había que buscar con los grados de libertad, las filas, columnas. Bueno, ahora lo pueden hacer también con R, también lo pueden hacer con celular, están en todos lados ahora, ¿no? Están en Excel. Pero bueno, está piola en las tablas que yo directamente puedo calcular cuáles son los distintos cuantiles. Bien, entonces esto vamos a buscar en la carpeta, ustedes tienen, que se llama comandos unidad 3. Ya se está abriendo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces este era el ejemplo que yo les decía de los datos, la media, distribución y los gráficos, ¿no? ¿Qué los hace? Si algunos de ustedes se dedica a la docencia, yo esto a veces lo uso mucho para generar ejercicios con el mismo enunciado, distintas bases de datos, como una manera de garantizar que cada alumno analice sus propios datos. Bueno, y este era el ejemplo de las distribuciones, cómo se iba entendiendo normal a medida que yo aumentaba el valor de n. Acá están los cuantiles. Bien, bueno, esto quizás muchos de ustedes ya lo conocían, pero se los presento formalmente. Bueno, otro de los puntos que íbamos a ver es esto de lo que se llama la familia Apply. ¿Por qué se llama familia Apply? Miren, yo les voy a mostrar. Nosotros vamos a ver dos ejemplos simplemente de lo que es la familia Apply, porque hay muchos. Pero si ustedes entran acá, esta página que yo les había recomendado, y ponen acá Apply, fíjense que les aparece un montón, ¿no? Les aparece se llama Lapply, Supply, Tapply, Apply. O sea que hay varios. Y si buscan en estos, tienen más ejemplos de los que estamos viendo ahora en el curso. Esto está piola, guárdenselo como una carpetita. Bueno, para trabajar nosotros ahora los ejemplos estos de la familia esta Apply, lo que vamos a usar son los datos que yo me robé, entre comillas, porque son públicos, de INTA, que es una base de datos de lluvia, ¿no? Entonces se llama así, lluvia Pampa. Mira, acá está acá en la punta. Este es el mapa de los registros. INTA tiene una red de estaciones agrometeorológicas que comparte con el servicio meteorológico y son los que publican de manera oficial. Entonces, cada una de estas estaciones tiene una serie de registros. Bueno, los que yo tomé son los registros de lluvia. Entonces, me voy a poner esto.
y le voy a decir que lea los registros de lluvia. Bueno, no encontró la función porque yo por apurada no habilité la función para leer los datos de lluvia. Bueno, fíjense, estos son los nombres que tienen, localidad, el año, después vienen los meses, después tienen los valores de latitud, longitud y altitud de cada una de las estaciones. Si lo vemos acá, está así, ¿no? Encolumnado, y son los nombres de las localidades. Buenísimo. Bueno, lo primero que hago cuando voy a trabajar con una base de datos o cualquier registro, lo que es un summary. Bien. Entonces acá lo que tengo que verificar es que haya tomado como numéricos, ¿no?, los variables que a mí me interesan de los meses. Miren, la altitud la tomó como un carácter, eso no sé por qué, pero bueno, si me interesaría trabajar sobre eso, tendría que verlo. Estas son numéricas, no me interesan, no las voy a usar. Lo que voy a usar son las precipitaciones del mes y los años, y la localidad está bien que sea un carácter. Bueno, entonces, este mapa está hecho en R también, y usamos este sitio que se llama OpenStreetMap, que es público y es gratuito. Si ustedes tienen datos con latitud y longitud, los pueden mapear y proyectarlos en eso. Si buscan, se llama LeafLeft, la librería, y esto que está acá. Que en realidad, miren, a ver si está, es de un ucraniano. Y entonces él, en su página, habla de la invasión a su país. Bueno, eso lo pueden linkear desde acá. Bueno, es una librería que permite hacer esas cosas, pero eso lo vamos a ver en otro curso. Bueno, entonces acá está el summary. Bueno, entonces acá están todas las que yo les mostré antes en el Recoder. Y vamos a ver estas dos. La que se llama apply se usa cuando yo quiero aplicar una función a una matriz, a un data frame, y lo que hace es operar por fila o en columna. Acá están los argumentos, ¿no? Si yo le pongo un operador como argumento 1, va a operar en columna. Y si le pongo un argumento 2, lo va a hacer en fila. Y en cambio, esta familia apply no solamente opera en fila y en columna, sino como un factor, como un group by, como decía antes, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces estos son los argumentos del apply. Bueno, lo que vamos a necesitar es cuáles son los datos que voy a usar, después ponerle el número, 1 o 2, según quiero operar en fila o columna, y cuál es la función a aplicar. Si quiero hacer una suma, una multiplicación, una media, una varianza. Y este tiene un argumento más que es el index. Por ejemplo, si yo quiero hacer eso en función de las localidades o en función de cualquier otra característica. Bueno, entonces acá están los ejemplos que los vamos a ir viendo con el código, que es más fácil. Entonces, por ejemplo, acá, y vamos a repasar un poquito esto que ya estuvimos viendo antes, que es otra manera de acotar los datos. Si yo acá le estoy diciendo que quiero el registro 3 de la lluvia, ¿qué se supone que le estoy pidiendo? La tercera columna. Claro, ¿no? Y la tercera columna es enero. Entonces yo le estoy diciendo, ¿y el 2 qué operaba? Yo nunca me acuerdo de estas cosas, siempre las tengo que volver a mirar. Ustedes acuérdense por mí. El 2 era... Fila. El 2 era fila. Está bien. Primero uno es columna, 2 es fila. Y el máximo. Entonces me está dando con esta sentencia cuál es el máximo de esa columna. Y ese es el máximo de enero, ¿sí? Hay 1500 formas de hacer esto, pero yo les estoy ahora mostrando cómo operan estas funciones. Perdón, Teresa, te pregunto para ver si lo agarré bien. En este caso, cuando le pones 3, le decís que es la tercera columna, y con el 2 le indicás que va a operar por columna. Claro. ¿Ah? Sí. Y después con el max es que va a buscar el máximo. El máximo de esa columna 3, perdón. Sí.
Bien, gracias. Perdón. Bueno, ahora por ejemplo, pero yo quiero saber cuál es el valor máximo, pero que se presentó en una localidad en particular. Entonces, esto es otra manera de acotar. Entonces yo lo que le digo, que lo que quiero del dato de lluvia, solamente aquellos que sean idénticos a la localidad Miramar, ¿no? Acá es como que le estoy pidiendo las filas donde localidad dice Miramar. Y la columna 3 que era enero. Y acá otra vez operamos en columna y el máximo. O sea, acá solamente me va a dar las que eran de Miramar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor de la lluvia máxima que se presentó en Tres Arroyos, bueno, es lo mismo, pero en vez de Miramar pongo Tres Arroyos. Estos nombres tienen que estar exactamente como están escritos en la base de datos. Una manera de saber cuáles son los niveles, ¿se acuerdan que era usando esa función que se llama unique? ¿No? Entonces yo pongo unique, o sea que me da los únicos de lluvia, pesos, localidad. Entonces si yo corro esto, me aparecen todos los nombres. Hay 43 localidades distintas. Y esto lo copio. Yo lo copio porque yo copiando, escribiendo así a veces me equivoco. Entonces, bien. Entonces, esa es otra manera, ¿no? Ahora esta es, bueno, la de Tres Arroyos. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero usando la otra, la que nos permitía además poner un factor. Entonces, yo le estoy diciendo acá, vamos a ver, dice, ¿cuál es la suma de las precipitaciones del mes de enero en cada localidad? O sea, ahora no lo estoy acotando a una localidad. Yo quiero todas las localidades. Entonces sería lluvia enero. Acá esto no es que yo les quiero complicar la vida, es mostrarles que hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Yo podía haber puesto el 3 como hice antes, o esto. Cuando ustedes vean esto en los libros escritos de distintas maneras, se tienen que dar cuenta, está haciendo lo mismo. Y acá la localidad y la suma. Bueno, entonces, sí que, y lo que me da como resultado es esto. Me está diciendo entonces de cada localidad cuál es la suma. Ahora hice la suma, ¿no? Bien, la suma de precipitaciones. Pero, por ejemplo, lo que puedo hacer es acotarlo a un periodo. Entonces, le puedo decir que haga esto, pero no para toda la lluvia de enero, sino solamente para la lluvia de enero, donde el año es menor a 1970. Y también la lluvia, la localidad es menor a 70. Es una manera de complicarnos más la vida. Ustedes piensan que esto no tienen que saber hacerlo de memoria. Por ahora, en esta etapa hay que entenderlo. Después uno googlea cómo hago tal. Sí. Una pregunta, Teresa. En el caso ahí cuando estaba fuera de las sumas precipitaciones en enero para cada tabla antes de 1970, ahí iniciás con un paréntesis tabla punto 2 y asignás ahí el data ahí. Ajá. Eso, lo que tenía duda era por qué comenzás ahí con el... Porque se acuerdan que si yo pongo un paréntesis al inicio y al final me lo muestra. Perfecto. Si no, Perfecto. solamente. Con Perdón. Y si no, me lo guarda. Y así lo hace de las dos formas. Bien. Bueno, entonces así lo puedo hacer. Bueno, ¿cuántos años tienen cada localidad? Bien, porque a veces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a trabajar con series históricas que sean de más tantos años. Bueno, entonces una manera de hacer esto es aplicar una función donde utilice a su vez otra función. Esto es medio complicado, pero es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo le digo que quiero para los datos lluvia y para los datos localidad que utilice el unique de X. Y X en este caso sería el largo de lo que yo estoy haciendo. Entonces me está diciendo cuántos años. Y después yo puedo elegir y decir, bueno, me quedo con las localidades que tienen más de tal. Bien.
Después, ¿cuántas localidades tuvieron más de 40 años? Entonces, acuérdense que esto yo lo guardé, ¿no? Me quedó como una tablita. Entonces ahora acá me puedo decir, bueno, a ver cuáles serán las que me sirven. Esto viene un poco porque una vez hicimos un trabajo que era para la gente que era del grupo de cambio climático y necesitaba series de tiempos de más de 40 años para poder hacer los estudios que ellos querían hacer, ¿no? Bueno, entonces esta era una manera de identificarlo. Bueno, todo esto lo vinimos haciendo pero ustedes ya vinieron trabajando antes. Entonces, por ejemplo, estos códigos de las funciones de apply, tapply, son lo que se llaman algunos ahora las librerías básicas, las que fueron iniciales, en versus a las de tidyverse. Entonces esto que hicimos, que era la lluvia de enero máxima, la podíamos haber hecho así ahora. Entonces decimos que para la base de datos lluvia, elija el 3 y calcule el máximo. Y esto nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, a ver por qué me da ese error. ¿Qué me olvidé de hacer esto? O sea, me olvidé. Siempre que dice que no encuentro una función, es porque yo no corrí la librería que tiene esa función. Bueno, entonces también lo puedo hacer así. Y ahí me da lo mismo. Me da lo mismo. Esto que habíamos hecho, el de pedirle que solamente lo hiciera para Miramar, lo puedo hacer así, decirle que filtre Miramar, que es lo que estamos haciendo acá, que elija enero y que calcule el máximo. Bueno, el de los 3 arroyos, también lo habíamos visto. Bueno, que filtre 3 arroyos y elija el máximo. Esto es una cuestión de... Hay quienes les parece mucho más intuitivo escribirlo de esta manera. Hay quienes les parece mucho más intuitivo trabajar con el Py. Después ustedes eligen, pero la idea es que sepan que existen los dos y que los dos los entiendan. Este es el de apply. Y acá, vieron que yo les había dicho que apply tenía la misma lógica que el group by de tidyverse. Entonces es lo mismo, ¿no? Yo hago el group by por localidades y después le pido que me haga el summary en función de enero, que me sume enero. Entonces me hace para cada localidad, me lo muestro. Así. Bueno, están todos ahí. ¿Sí? Más o menos se entendió. Estas son como funciones rápidas que nos sirven para explorar nuestros registros, nuestras bases de datos y responder a preguntas que muchas veces nos queremos hacer sobre nuestros datos más allá de los análisis estadísticos. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Algo? ¿No? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro punto de esta semana, que es el generar una función propia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillito, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre. Yo ahora lo que le voy a pedir es que sume 2 valores. Yo quiero armar una función que sume 2 valores, nada más. Entonces, los pasos son estos. Yo le pongo el nombre. Después uso la función, valga la redundancia, función, la asigno y entre paréntesis pongo los argumentos. Abro un corchete y acá pongo qué es lo que va a hacer. Yo lo que quiero es que esa función sume A y B. O sea, los parámetros que yo pongo acá como código tienen que estar como argumentos acá en la función. Y después quiero que me dé como resultado la suma. Entonces, si yo corro esto así, todo juntito, fíjense que me apareció acá abajo, ¿no? Mi función. Si yo le doy doble clic, me va a mostrar qué es lo que yo use código. Ven que me aparece otra solapa con un visualizador. Entonces ahora la puedo usar. Por ejemplo, ¿cuánto va a dar esto? 7. Muy bien. Bueno, así, esa es la lógica. El ejemplo es muy sencillito, pero es más o menos la estructura.
¿Puedo hacerlo de otras maneras más sencillas? Sí, por ejemplo, puedo poner en vez de tantos pasos, esto definirlo acá. Esta lo que hace es elevar este valor que yo pongo como argumento al cuadrado. Entonces acá fíjese, primero lo puse, después lo invoqué. Bueno, puedo hacerlo todo junto. Y lo corro. Entonces después lo que me hace es el cuadrado. Si uno hace código más bien complejo, está bueno ir haciéndolo por partes, ¿no? Estos son súper sencillitos. También le puedo sacar los corchetes y hacerlo todo en un renglón, pero cuando son cosas más sencillas. Si no, es más difícil cuando uno trabaja así, todo de corrido, visualizar dónde está el error. Bueno, esta también es otra manera de hacerlo. Estos los van a encontrar. Pero bueno. Otra de las cosas, cuando uno define una función, le puede dar un argumento por defecto. Vieron que cuando nosotros muchas funciones las usamos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si yo llamo a la función rnorm, ¿no? Que estuvimos viendo hace un rato. Voy acá al help, pongo rnorm. Entonces, no sé si lo ven. Acá la función rnorm tiene asignado valores. Si yo no le pongo nada como argumento, va a tomar media 0, desvío 0. ¿No? Y así cada una tiene sus funciones, sus argumentos por defecto. No todas. Pero eso yo lo puedo hacer en mi propia función. Entonces, lo pongo acá. ¿Ven? Por ejemplo, yo voy a definir una función que llame potencia, ¿no? Que haga la potencia de x. Pero que sea el exponente 2. Bien. Entonces, corro esto. Entonces vamos a ver, si yo le pongo esto solo así, va a ser 2 al cuadrado porque es el que viene por defecto. Pero yo lo puedo cambiar. Acá, como nosotros podemos hacer una normal con otra media y otro desvío, lo puedo poner así. ¿Sí? O lo puedo escribir, como a veces... Bueno, esto no sé por qué lo puse todo en un vectorcito para ver las distintas opciones. Bueno, bueno, más o menos hay una cosa que a veces funciona y a veces no. Por ejemplo, vamos a probar, pero no les garantizo que funcione. Está muy piola. Por ejemplo, yo tengo esto. Acá. Y lo escribo. Y le digo a RStudio que me lo convierta en una función. ¿Ven que acá hay una flechita mágica? Esto, hay una cosa que dice extraer función. Bueno, no te enojes. En sí, extraer función. Y le pongo suma. Ok. Y lo hace, ¿ven? Yo lo probé. Muchas veces esto de armar funciones yo tengo que armar un informe, por ejemplo, para alguien que me pide que le arme una tabla, un gráfico y una prueba de hipótesis. Entonces yo lo hago para uno, lo guardo como una función y después directamente lo uso para otras cosas. Bueno, entonces esta es una manera de hacerlo, usando esta flechita mágica que está acá. Yo en el curso les puse, no sé si lo vieron, a ver, está acá. Hay esto que se llama bibliografía y sitios de interés. Hay que se llama Curso Introductorio a la Interfaz de RStudio. ¿Lo hicieron? Está en español. Es del 2014, pero yo lo miro y está súper actualizado. Y tiene un montón de secretitos así de RStudio. Mírenlo, tapiola, cómo se usa, ¿no? Cómo está lo de los proyectos. Y acá enseña a hacer eso. Así que después si tienen un ratito, en realidad es una presentación PowerPoint online. Tienen que ir con el cursor hacia la derecha, corriéndolo. Les muestra cómo importar. Está piola, no es muy largo, pero tiene estos truquitos. Bueno,
Entonces, esta es otra manera. A mí me ha pasado a veces de que lo hago y nada, o que lo hago y tiene algunos errores. Entonces, bueno, úsenlo como de quién viene. Bueno, entonces, más o menos la idea, la lógica de cómo armar una función, ¿quedó claro? Más o menos. Sí. Bien, entonces ahora vamos a dar un pasito más y vamos a ver lo que son los procesos iterativos o los bucles. Yo acá, a ver si esto lo vimos, lo de las funciones, los ejemplos, las funciones propias. La idea es así, ¿no? Yo armo un bucle. El bucle significa que va a trabajar de esta forma. Primero tengo que inicializarlo, decirle arrancá de acá. Después hay un bloque de código. Entonces corre ese bloque de código y yo le tengo que decir cuántas veces, cuántas iteraciones quiero que haga. Entonces el bloque de código identifica. ¿Me lo pediste 3 veces? Lo hice 1, lo hice 2, lo hice 3. Si es la última, terminaste. Y si no es la última, vuelvo otra vez. Y así. Esta es un poco la lógica. Los que alguna vez estudiaron programación, hay una cosa muy piola, que es muy pesado hacerlo, que es lo que se llama armar un diagrama de flujo, ¿no? Como dibujar qué es lo que uno quiere que haga el programa en cada paso e ir escribiéndolo en palabras. Pero bueno, si a alguien le interesa estudiar eso en diagrama de flujos, en esos libros de programación que están al principio estaban, y si no, pongan diagrama de flujo. Eso sirve para cualquier lenguaje de programación. Cuando yo quiero programar algo que quizás es medio complejo, lo ideal es armar eso que es un diagrama de flujo, ¿no? Saber de dónde parte, cuántas veces lo hace, de manera dicotómica, que responde. También. Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo analicen. Si todas estas cosas que yo le comento a ustedes, a alguien le interesa profundizar algo más, me manda un mensajito, lo pregunta en el foro y lo buscamos. Hay muchas cosas que están en internet. Pero bueno, el curso tenía que ser para principiantes y sencillitos. Entonces, supongamos esto. A ver, ejemplo sencillo de for. Yo lo que quiero es esto, que era elevar un valor al cuadrado, pero que lo haga 5 veces. Entonces es, para i es un número, un puntero que va a ir cambiando de valor en cada paso. De 1 a 5, x1 es el valor de i elevado al cuadrado. Entonces, i, ¿qué valores va a tomar? Vamos a correr. Y le vamos a pedir acá, para que lo vean, que imprima i también. Print i. Entonces, los puso mezcladitos. Bueno, entonces, el primero es i. Entonces, cuando i valía 1, i va a tomar valores de 1 a 5, porque eso se lo dije acá. Cuando i vale 1, x1 vale 1. Cuando i vale 2, x1 vale 4. Cuando vale 3, 9, así sucesivamente, ¿no? Esa es la lógica, pero lo hace todo juntito. Entonces, esa es la manera esquemática de esto. O sea, yo pongo for, acá pongo cuáles y cuántas van a ser las iteraciones, después viene el corchete, el código, qué es lo que tiene que hacer, y cierro el corchete, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? Acá estamos haciendo cosas muy sencillitas para entender la lógica, pero a veces uno arma como muchos for anidados. Entonces, una de las cosas, de los errores más comunes de esto, es que te diga que hay un corchete que no se cerró o que no se abrió. Entonces, si yo lo sombreo, me dice cuál está cerrando. Entonces, a veces, si tengo muchos, es una manera de identificarlo. Lo mismo que con los paréntesis, ¿ven? ¿Viste que a veces les aparece como error que hay un paréntesis que no se cerró o que quedó de más? Entonces, una manera de identificarlos es con el mouse hacer esto. Y si por ejemplo, me identifica uno de por acá, es que hay otro que no está. Bien, entonces, vamos a hacer otro ejemplo de un for.
poquito más elaborado. Dice, queremos conocer la distribución de la media muestral de n observaciones obtenidas independientemente de una distribución uniforme entre 0 y 1. O sea, yo tengo mi población de datos que tiene una distribución uniforme. Eso significa que la probabilidad de cada dato es la misma. Y de ahí voy a muestrear. Esa muestra le voy a calcular el valor y lo voy a graficar, ¿no? Voy a ver cómo se hace. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había puesto en el esquemita que lo primero que hay que hacer es inicializar? Acá no había nada para inicializar porque nada, no definimos absolutamente nada nuevo. Pero acá tenemos que decirle a priori, o sea, yo voy a simular una función uniforme. Entonces le tengo que decir cuántas repeticiones quiero hacer, el tamaño de muestra, en este caso yo le puse 2, y le voy a poner esto una semilla para que cuando lo hagamos nos dé más o menos siempre igual. Entonces, con esto fijo la semilla para que sea reproducible. Este es el número de repeticiones, o sea, esto quiero que lo haga 500 veces. O sea que 500 veces lo que va a hacer es generar una muestra de tamaño 2 y le va a calcular el promedio. Pero esta media que aparece acá, como no existe, la tengo que definir. Cuando yo hago esto, digo media un numérico rep, entonces yo corro esto, n2, media rep. Fíjense que lo que está generando es esto, ¿no? Que son los valores estos vacíos. Y entonces a medida que vaya calculándolo, el media 1 va a ser la media de este, el media 2 va a ser la media de este, y va a llenar los 5000 espacios, ¿sí? ¿Me siguen? Miren, un truco es hacer esto. Yo digo i igual 1. Perdón. Entonces, si yo hago esto, me genera x. X, acá, son estos dos valores. Y ahora va a calcular la media. Entonces, si yo le digo, a ver, ¿cuál es la media? Perdón, bueno, voy a escribir acá. Media. No tengo los corchetes, me lo voy a copiar. ¿Esto qué me va a dar? Si le pido esto. Me va a dar el promedio de estos dos valores, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto funciona sola. Ahora, yo esto lo saco y le digo que lo repita 5000 veces. Entonces me va a ir llenando esta media que está vacía con todos esos valores. Si yo ahora le digo que me muestre la media, fíjense que son los promedios de esas 500 muestras. ¿Bien? Para verlo más fácil, puedo hacer un histograma. ¿Qué le pasó a mi histograma? Ahí está. ¿Por qué no lo hacen? Chan, 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 chan. Ah, porque volví a correr media. Espera, vamos a hacer así. Ahí está. Bueno. ¿Se entendió más o menos la lógica de para qué sirve el for? Igual vamos a ver más ejemplos. Pero lo que sí, me voy a ir a buscar agua. ¿Me dan un segundito? Yo ya vuelvo.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que vamos a generar un data frame, ¿no? Así, esto, usando un poco más lo de Tidyverse, yo genero un data frame que, acuérdense que en Tidyverse, en vez de llamarle data frame, le llaman type, con 4 columnas, que son 10 registros de distribución normal 0,1. Bueno, entonces me genero estos datos. Buenísimo. Y yo quisiera calcular la mediana de cada columna. Bueno, ustedes saben que ahora usando las funciones que vimos antes, apply, podrían hacer. O podríamos hacerlo a mano, cada una, ¿no? Decirle, haceme la mediana de A, de B, de C, de D. Pero no, lo quiero hacer con un loop. Entonces, ¿qué haría? Bueno, primero lo que haría sería esto que es el inicializador. Generar el output, que va a ser un vector doble porque es en números y que va a tener tantas columnas como el data frame. O sea que este es el output vacío. 4 ceros. Bien. Entonces, después le puedo decir que para ahí, en función del largo que tiene el table este, vaya agregando al output el valor de la mediana y que me lo muestre. Entonces lo hace. Entonces me da los 4 valores de mediana que habíamos visto antes. ¿Sí? Es otra manera, otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más con los datos que conocemos, que es el de las bases de datos lluvia, ¿no? Entonces, acuérdense que era esto, vamos a volver a leerlo por las dudas. Y una de las cosas que vamos a usar, vamos a convertir, ¿no? Estos datos, el mes es cada columna, yo quiero que haya una columna que se llame mes y registre todo. Entonces, vamos a usar esta función que es de Tidyverse, que se llama pivot longer, que yo les puse acá para que ustedes, si tienen ganas, la investiguen, porque es bastante piola. A veces nos pasan, acá miren, hay una, no sé por qué no salieron los enlaces. Bueno, hay una viñeta que se llama, muchos paquetes tienen viñetas. Viñetas son como pequeños tutoriales. A ver si bueno, debe ser este. Acá está. Bueno, entonces en estos lo que ustedes pueden ver son ejemplos de cómo se puede trabajar. Este pivot hace lo que el nombre indica, ¿no? Pasa de filas a columnas. Y hay distintas maneras de pedirlo. Ah, acá está. Este. Pivoting. Bueno, ven que navegando por internet uno encuentra estas cositas. Lo que no sé por qué no salieron acá los enlaces, porque todas estas cosas eran enlaces. Después lo voy a revisar. Bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Yo le voy a decir que el de la base de datos me genera esta que se llame, la vamos a llamar lluvia INTA, y le vamos a sacar las últimas columnas que se acuerdan que tenía la latitud, la longitud, eso no me interesa. Y que después lo que haga, que me pase a las columnas a fila, todos, menos la localidad y el año, porque la localidad y el año ya eran columnas, ¿no? Entonces, bueno, esto se corrió. Y que a eso lo llame mes y que el valor que le corresponda a la otra variable es precipitación. Entonces, si yo hago esto así, run. ¿Qué es lo que no te gustó? No sé por qué a veces, no sé, me pasa ahora que me parece esto que es un error, pero en realidad lo hace.
No, este es. Entonces generé ahora esto. Tengo la localidad, el año, el mes y la lluvia. Bueno, esto era también un poco para mostrarles cómo a veces... Ustedes acuérdense, cuando tengan trabajos de ustedes, datos propios o lo que sea, nunca modifiquen el Excel. Ustedes el Excel lo tienen que guardar impoluto, sin ponerle nada, y todo lo que quieran modificar, háganlo a través de código. Porque esto es reversible. Todo lo que uno modifica en el Excel, lo que hacen es perderlo. Después nunca saben dónde, qué datos son, porque le ponen datos 1, datos 02, datos final. No, hagan todo por comando. Bueno, entonces, lo que queríamos hacer, ¿se acuerdan? Que era tener los valores, creo que está acá puesto, bien explicado. Esto. Queremos obtener la suma de precipitación de cada mes y cada localidad, ¿no? O sea, yo de cada mes y de cada localidad quiero la suma. O sea que lo que va a ser sumarme todos los años. Entonces lo que podríamos hacer sería esto. La lluvia, en vez de lluvia, filtrar el mes de enero, la localidad Mar del Plata, y pedirle que haga la suma. Así. Y me lo da. Ahora, esto que está acá, yo lo puedo convertir en una función. Pruebo, acá abajo está. Pruebo con la estrellita a ver qué onda. Con la estrellita extraer función. Y le vamos a poner TR. Por las dudas, que salga cualquier cosa. Okay. Bueno, la hizo, ¿no? Bien. Pero ven acá pone muchos más parámetros. Bueno, ustedes jueguen con eso. Control Z. Bueno, entonces acá nosotros le vamos a tener que decir cuál es el archivo, porque lo que estamos usando es el archivo, el lugar y la fecha. Entonces esta sería nuestra función. La precipitación va a depender del data, de que filtre el lugar, que filtre esto y que sume la precipitación. Bueno, entonces yo esto lo corro, sácate. Y acá lo tengo. Esta es mi función. Me la generó. Entonces ahora la puedo usar. Entonces la precipitación, voy a usar el lluvia, voy a usar el Mar del Plata, esa localidad y enero, por ejemplo. Yo podría entonces ahora esta función utilizarla para todas las localidades y todos los meses, ¿no? Vieron que antes habíamos visto que teníamos muchas localidades y muchos meses, ¿no? Con estos comandos puedo ver que hay muchos meses. Entonces acá lo que vamos a hacer es un loop anidado. Entonces, esto es el inicializador, o sea, un data frame vacío. Después le digo para i en cada lugar y para j en cada mes, la suma de la precipitación es un data frame de esto que es la función que nosotros generamos antes, que era el dato lluvia, el i y el j. Además guardame el dato de i, guardame el dato de j, porque iba cambiando por localidad. Y en cada paso anda agregándolo como un renglón más. O sea, en cada paso va a generar esto y anda haciéndolo. Entonces, si yo hago esto así, ¿sí? Lo va a correr todo y me va a dar esto que es el resultado. Y entonces, ¿dónde estás? Entonces el resultado me da acá el total de suma, el i, que era la localidad, y j, que era el mes. Después yo le puedo cambiar los nombres y hacerlo.
Ustedes me preguntarán para qué hizo esto acá del pivot. No me acuerdo. Porque iba a hacer una función con esto. Pero se los dejo a ustedes para que jueguen. Pero bueno, al menos aprendieron a pasar de fila a columna. Porque después al final terminé usando... Ah, no, acá lo cambié. Está bien. Estoy usando este. Ya sé. Porque acá, cuando yo lo leí, lo llamé lluvia inta y después lo convertí en este. Perdón, yo me estaba haciendo lío con los nombres. Bueno, entonces este es un ejemplo donde, volviendo, lo que hicimos es leer la base de datos, transformar las filas en columnas. Queríamos esto, ¿no? Hacer la suma. Yo les digo suma porque por una cosa tonta, pero uno puede pedirle un gráfico por mes. Puede pedirle que haga una regresión en función del tiempo. O sea, la función que yo hago puede ser mucho más compleja. Lo convierto en una función y después esto lo puedo poner en un loop. Entonces, para cada mes y para cada uno va a ser lo que yo le pido. Y me lo guardo en un data frame. Entonces esto que sería complicado, lo puedo hacer así. Bueno, no sé, muy complicado. Bueno, pero lo primero es que más o menos se entienda la lógica. Y después que puedan repetir estos ejercicios y entiendan qué es lo que hace cada uno. Si quieren vemos rapidito, a ver qué hora es, un ratito, lo que sería el TP. Así el TP nos queda más o menos. El TP... Ah, ahora vamos a hablar de los que estuve corrigiendo, que estaban buenos. Bueno, primero les muestra un ejemplo, ¿no? De cómo usar, otro ejemplo más, cómo usar esta librería Tuple, que es lo que da, dos más ejemplos. Entonces, dice cómo cambian estos códigos que están acá, pero para otro mes. O sea, la idea es que entiendan cuál es la lógica de esta función taPlay y lo adapten. Eso usando taPlay. Entonces dice, pero en cambio, si en vez de usar taPlay quiero hacerlo con tidyverse, este es el ejemplo. Bueno, yo estoy haciendo con años de menos 970, me da esto y también. Acá lo que tienen que darse cuenta cómo hacen, qué tienen que cambiar para que les dé para otra fecha. O sea, adaptar este código a este objetivo. Bueno, después esto es que lo que se quiere hacer es generar, utilizando una función de distribución normal, una función que tenga estos argumentos, ¿no? Sim normal, una función que tenga n, que es el tamaño de muestra, la media y el desvío, que me genere estos datos, que me arme esto, ¿se acuerdan que era para acomodar los gráficos en una fila y 3 columnas? Que me muestre los valores y los imprima. Y el resultado tiene que ser este, de la función. Estos 3 gráficos y estos 3 valores. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es completar lo que está en las líneas punteadas. O sea, cuál es el código para generar estos gráficos. Y el otro les pide que investiguen una función que se llama sample, que es para muestrear, y que utilizando alguna función que les corresponda de esta familia, obtengan el promedio en función de una variable categórica y la media de edad de la otra. O sea, esto es que ustedes van a generar un data frame utilizando esa función sample y después aplicar play. Bueno, es cuestión de ingeniarse y hacerlo. Parece complicado, pero no. Otros lo han hecho. Bueno, pero para eso igual tenemos el foro y nos preguntan eso, ¿sí? Y a los que les encantó este tema, no se rían porque hay gente que les gusta hacer estas cosas.
les puse acá, porque es difícil encontrar ejemplos, porque yo tengo ejemplos de trabajos que hago yo, pero son medios complicados, tardaría más en explicarle el ejemplo que en eso. Entonces, este señor que publica cosas y que está bueno, tiene muchos ejemplos. O sea, si ustedes quieren ver más cosas, de acá yo le robé a él el grafiquito esto que me pareció bien, ¿no? Y bueno, tienen distintos ejemplos. Si quieren ver más, porque no les parecieron claros los ejemplos que yo les mostré, tienen otros. Este, por ejemplo, lo que hace es generar combinaciones de letras y números. Bueno, eso está acá, en el... Uy, te aburre. Bueno, eso. Bueno, yo lo que les quería comentar es que yo empecé a corregir los del TP1, ¿no? Y le había una pregunta que parecía bastante sencilla, que era si había datos faltantes. Cuando empecé a ver, me pareció totalmente creativo todo lo que hicieron, porque lo respondieron de muchas maneras. Claro, yo personalmente, en el que decía sin datos, para mí alguien había puesto algo. Entonces, dato faltante para mí era la celda vacía. Pero después me di cuenta que no, que está bien. Entonces, que muchos habían considerado el dato faltante. Y la verdad que lo hicieron de un montón de maneras distintas. Algunos al principio yo les había puesto, no, mira, esto no está bien, pero después se los corregí diciéndole, sí, en base a lo que vos consideraste, estaba bien. Así que, bueno, era una base de datos grandes y pasa eso, ¿no? Que a veces no hay una sola manera de encontrar o de determinar. Hubo quien al leer la data, al leer el registro, definió como dato faltante el sin datos, ¿no? Eso estaba bueno. Bueno, después usaron algunas funciones que encontraron de tidyverse. Bueno, la verdad que está piola. Ahora, bueno, voy a corregir los otros. Bueno, y cualquier cosa o cualquier duda, nos vemos en los foros o me escriben, ¿sí? Teresa, ¿cuál es Sí. tu mail? Mi mail es el de... Yo tengo el mail de acá o mi mail Sí. personal. ¿Me lo podrías compartir? Sí. Por favor. Mira, el mío, así el que veo más, es este, estereboca@gmail.com. Y después, el de Unova, nunca lo sé, porque me lo armaron ellos. De hecho, yo no lo usaba y nunca encontraba nada, pero esperen que voy a dejar de grabar. ¿Dónde tengo?